Amigos del CAIC, bueno, pues hoy otra vez le vamos a dar al artículo de Framingham, pero ahora no desde el punto de vista estadístico, sino ahora vamos a encontrar este artículo de los factores de riesgo y scores de Framingham, lo vamos a dar desde el punto de vista metodológico, con la ayuda, Cari, ¿no? ¿Qué te parece con la ayuda de todos estos muchachones? ¿Qué os Bien, parece? Entonces, muy bien, bueno, muy vayamos bien. por el estilo. Entonces, empecemos con Ned Dávila, que nos diga cuál era el estado basal, maniobra y desenlace de este hermosísimo artículo. Estado basal, maniobra y desenlace. ¿Quieres que Muy leamos bien. la introducción o damos primero el estado basal? Sí lo leíste, ¿no? Ujú. Sale. Entonces, estado basal, tenemos la corte o la población de donde se incluyeron pacientes, 2.489 hombres y 2.856 mujeres, de No, 30 esos a ya son los 74. resultados. Eso no es el estado basal, eso ya es lo que pasó. ¿Cuál era la población, Manuel, que se estaba intentando estudiar? Patricio. Una disculpa. Eran hombres y mujeres, digo, cuando menos en este artículo dicen que utilizaron, y así lo mencionan en métodos, que utilizaron la corte de Framingham. Ok, Sí. entonces, Framingham Hombres es y un pueblito. mujeres, Ajá, ajá, sean sí. hombres y mujeres que pertenecían a la corte de Framingham. Habría que ver cómo realizaron esa corte, pero cuando menos en este estudio no lo menciona específicamente qué características utilizaron, solo las edades en las edades de los pacientes que tomaron de la corte de Framingham, es lo que Ok, mencionan. habitantes de Framingham. Manuel. A ver, es la 11ª generación de la corte inicial y la primera generación de, ¿cómo se llama? De hijos o de descendientes. Primera generación de hijos, pero en general podríamos decir que eran sanos, que eran sujetos sanos, o más o menos. No, agarraron de No todos. todos. Ujú. De chile, de mole, de manteca. Muy bien. Y excluyeron a ciertas. Perdón, Manuel. Sí, decían que habían excluido a los de raza negra, o sea, no fue desde un principio. Ok, entonces era una corte muy exclusiva, ¿no? No latinos y no negros. Uniformados, no mujeres, no. Como en la pulquería. Ok. Arge, ¿cuál sería la maniobra? Pues en realidad lo siguieron en el tiempo, les medían presión arterial, colesterol, LDL. Ok. Sí. Hay que ver si eran hipertensos, índice de masa corporal, si fumaban, si padecían Chale, entonces diabetes. era de chile, de mole y de manteca, ¿no? Entonces, prácticamente podríamos decir que lo que hacían es hacer una historia clínica completa, ¿sí? Manuel Casas, por favor. A ver, es que regresando al punto de la pregunta, o sea, el desenlace sería la predicción de la enfermedad cardíaca coronaria. El infarto agudo al miocardio. Ajá. Enfermedad. La maniobra cardíaca. sería la utilización de estos factores de riesgo por categorías o categorizados. Uh-huh. Y efectivamente, pues estamos entre todos dilucidando cuál fue el estado basal. Claro. Y ya hemos aportado algunas ideas. ¿Cómo qué factores de riesgo son los que estaban aquí más o menos involucrados? ¿Cuáles son los que más estaban, Oli, en este artículo? Marquito Figueroa. Está asociado el colesterol, el colesterol, la fracción baja y alta, la presión arterial. Sí. Bueno, esos eran los más importantes, la fracción alta, baja y la evaluación de la presión arterial. Ok.
Ok. Yo tengo otro. Fumadores, Tabaquismo también. fumadores, ajá. Tabaquismo. Tabaco, muy Índice de bien. masa corporal. La lonjita, Obesidad, ok. la Obesidad. diabetes mellitus y el sedentarismo o inactividad dentro de los factores de riesgo. Y Ok. los factores de riesgo relacionados como aumento de triglicéridos y colesterol, la edad, el sexo y condiciones psicológicas. Wow. O sea, estaba prácticamente todas las características que nosotros podríamos ver en un diseño arquitectónico, que serían estas variables, que serían, que le llamamos las de demarcación diagnóstica, que vienen el peso, la talla, la edad, etcétera, etcétera, y la demarcación pronóstica, que pudiera ser el índice de masa corporal o pudiera ser el colesterol. Y entonces aquí quizás hay algo que alguno de estos factores en presente ausente que se desarrolle con el infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Cari, ¿quieres comentar algo al respecto del diseño? No, nada más probablemente que los no negros, o que la falta de negros, sería feo, lo Ajá. podríamos dejar directamente como un sesgo del artículo. Ok, ¿por qué? ¿Y por qué no meter a pacientes de la raza negra en Estados Unidos? En el artículo podría ser un sesgo. ¿Cuál es esa razón? No, nada más, según lo que decía, es que no llegaron. O sea, que fue una población que no llegó. No Órale. porque los hayan discriminado en esta ocasión, sino simplemente fueron pocos los que les llegaron. Ah, no participaron. Llegaron pocos. Ok. O sea, no tienen como, por así decirlo, una gran población para decir que pudieran darse explicaciones raciales, pero no, simplemente no llegar. ¿Y qué les parece eso que dice la doctora de no llegaron? No, es no creíble, porque eran los 40 y estaba el racismo a lo que más daba. Ok, tú no le crees, muy bien. Pero, ¿qué te quiere decir que no También. llegaron cuando tú estás armando una muestra? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¡Ay, qué mala suerte! Nada más me llegaron puros deportistas. ¡Ay, malísima suerte! ¿Qué opinas, Arge? No me llegaron. Puros buenos. Ay, llegaron puros güeros y deportistas. Mira nada más, qué suerte la mía. Oli. Bueno, yo creo que aquí más bien fue por los criterios que ellos quizás utilizaron de inclusión y aquí iba a impactar en un ensamble inadecuado y un sesgo a nivel de la susceptibilidad pronóstica al final. Yo creo, yo eso no te lo creo, la de susceptibilidad pronóstica, pero me encantó lo del ensamble inadecuado, justo como dice la doctora Karina, ¿no? Entonces, Cari nos dice, no llegaron, ¿no? Mira tú, qué conveniente. Patricio Duo. Creo que aquí, bueno, cuando menos analizando la corte con Framingham, en ningún momento dice que excluyeron a los pacientes afroamericanos. De hecho, sí hay hispánicos y hay afroamericanos en el estudio. Dice que yo creo que es la confusión que está resultando, que es una población is white based, pues su base es blanca, pues, ¿no? Pero de hecho, si uno se mete a analizar la corte, tanto la original como las generaciones subsecuentes, en ninguna excluyeron afroamericanos ni hispanos. Ok, pero no llegaron. No, bueno, es que se está basando en la población de un pueblo. Bueno, a menos que me esté equivocando, si en algún momento el artículo dice que no llegaron, solamente dice que es white based, o sea, que lo que se entiende es que la mayoría eran blancos, pero en ningún momento dice que no había afroamericanos y no había hispanos. Okay. No dice que los excluyan, de hecho. Ajá, o sea, y no sé por qué nos estamos centrando tanto en eso si en ningún momento del artículo dice eso. Ok, no lo dice y tenemos que basarnos en lo que dice. Ok, me parece un buen punto. ¿Cuántas mediciones se hicieron para que fuera esto una corte? Porque dijimos que una característica para que sea una corte es que tenga por lo menos más de 2 mediciones. Y más de 2 mediciones para saber si tiene los sujetos infarto agudo al miocardio o no lo tienen.
¿Cada cuánto se medían, Arge? O sea, dice que la siguieron durante 12 años, entonces uno Ok, podría decir que es cada año, no sé, pero no ok. lo leí especificado. ¿Y a todos les hacían electro, Guadalupe Velázquez? ¿O qué, cómo describían si tenían o no tenían infarto agudo al miocardio? Mediante una valoración, mediante estudios de laboratorio y bueno, más que nada, se habla que en un inicio, de hecho hay cuando menos 5 etapas de la corte. En la primera etapa, que es en 1948, los únicos criterios de elegibilidad era la edad, que se tomó de 30 a 62 años. En la segunda del 71, el Offspring Court, ahí se elegían por niños que eran elegibles, ya había, aquí ya se elegían niños y que obviamente de la generación de los anteriores, bueno, de los padres. En 1944, la Omni One Court, aquí se tomó en cuenta la influencia de lo que es la raza y la herencia para el estudio de corte. Y la tercera generación fue en el 2002, donde la consolidación de hijos descendentes, aquí ya se tomaba una edad mínima de 20 años, y en el 2003 la Omni II Court, los participantes podían ser elegibles de 13 años. Y bueno, en un inicio, en la primera corte, se habla que cada 2 años se les tomaba primero, como usted dice, historia clínica, estudios de laboratorio, se les tomaba la presión arterial mínimo en dos tomas, y después se les citaba cada 2 años para volver otra vez a valorarlos. Y ya en una tercera generación se habla de 3 a 5 años. Y también se habla que en un inicio se tenía provisto el estudio como corte de 20 años, y obviamente, bueno, ya se fueron asociando o sumando tanto las universidades de Boston, hospitales, universidades, y obviamente pues ya el tiempo ya se fue más alargando. Ok, pero entonces sí cumple la definición de corte. La corte sería este grupo de sujetos que viven en este lugar, en Framingham, y que además de todo, aparentemente no tenían el desenlace, es decir, no estaban infartados, pero tenían todos los factores de riesgo, ¿no? Podían tener cualquier factor de riesgo sin importar cuál, iban a meter a todos, ¿no? Entonces, no había una hipótesis relativa como tal, pero bueno, después se fueron haciendo subcortes para poder hacerlo. Y entonces, mi pregunta del millón es, ¿cómo detecto si alguien está infartado o tiene enfermedad cardiovascular? Y le doy primero la palabra a Manuel y después a Patricio. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. A ver, retomando un poquito las palabras previas, fue un seguimiento a 12 años mediante una historia clínica realizada, en donde se evaluó peso y talla, si fueron o no fumadores, y los parámetros fueron diabetes, diabetes e hipertensión y colesterol total. Y aquí lo más importante es que definieron este cuadro de enfermedad coronaria cardíaca con 5 elementos que fue infarto, insuficiencia coronaria y muerte. Y agregaron un elemento más cuando fue con la presencia de angina, evaluada con un electrocardiograma. Ok, entonces, cada una de las mediciones, para poder detectar angina, por ejemplo, o detectar enfermedad coronaria, debieron de haber tomado un electro. O sea, para muerte me queda claro que con que lo visites o lo hables por teléfono, oiga, ¿está vivo todavía? Uy, señor, fíjese que sí, todavía, ¿no? Pero que sí se requiere en cada una de las visitas tomar estos estudios a toda la corte. He aquí la dificultad del estudio. Sí, estimado Patricio. Y después Marco Figueroa. No, maestro, realmente era sobre esto, sobre el resultado, que no solamente eran los que había puesto de infarto, ¿no? Sino que fueron varios, y aparte lo de angina. Y sí, si bien todos si suponemos que fue a través de un electrocardiograma, no se menciona, solamente decía que utilizaron tanto los análisis de lo que estaba en Framingham como las visitas de los pacientes que no fueron directamente con los médicos de ahí. Entonces, así como sabemos...
Ese es el punto. Ahí está el meollo del asunto. Ese sesgo, ¿cuál es? ¿De detección? Sí, señor. Bravo. Claro. Entonces, es una corte muy grande que tiene sus asegúnes, ¿no? Es una corte muy buena, pero también tiene este asegún que es que puedo tener el sesgo de detección porque dejo que los pacientes vayan solitos al hospital, ¿no? Y entonces, y ellos solitos en el hospital, me digan si tienen la enfermedad o no tienen. ¿Ustedes creen que hay alguien que tenga angina y no vaya al hospital? No. ¿O que tenga enfermedad coronaria incipiente y no vaya al hospital? Sí, claro. Probablemente sí. No sé para qué es. ¿No? Entonces, puede ser. Pero bueno, ya tenemos aquí el diseño de lo que nosotros pensamos y ahora vamos a leer el artículo. Y entonces, Kingston Ureña, venga, el background. Aquí estoy. Muy bien, el objetivo de este estudio era examinar la asociación de el Comité Nacional de Presión Sanguínea y el Programa Nacional de Educación del Colesterol en las categorías del colesterol con la enfermedad coronaria, para riesgo de enfermedad coronaria. Incorporamos para un algoritmo de predictor de enfermedad coronaria que comparaba diferentes propiedades de este acercamiento con otros predictores no categóricos. Ok, entonces aquí el objetivo ya se ve mucho más claro. Ya empieza a haber más luz al final del camino. ¿Quién está metido ahí, Karina? ¿Ya viste quién metió las manotototototas? ¿Quiénes son? ¿Qué grupo de estudios son los que están aquí metidos? El Joint National Community, el grupo de trabajo de colesterol. El National Institute of Health y... Ajá. Bueno, yo quería comentar, esta es la segunda parte del artículo de Framingham. Sí. O sea, en el primero lo que hicieron fue reclutar ahí a todo México, por eso hablábamos de los, bueno, ahorita comentamos los médicos, ya que tenía los factores de riesgo, porque si revisaron el primer artículo, en el primer artículo, así como mencionamos la importancia del electroencefalograma, electrocardiograma, en el primer artículo, por ejemplo, solo metían a los de hipertensión, pero luego se encontraron a los de tabaquismo, pero luego se encontraron a los de diabetes y así fue aumentando. Ya es la segunda parte en donde ya pudieron poner los factores de riesgo así como están determinados de hipertensión, tabaquismo, colesterol, diabetes, etcétera. Esta ya es la segunda parte del programa. Como que hay que entender esa parte de este segundo, ¿no? Y entonces fue que ya con el primero como que les sirvió para ir limpiando qué población era la que iban a estudiar, porque realmente empezaron en 1940 y mucho. Pero fue la segunda fase. Entonces, aquí ya tenemos una corte en la que aparentemente le quitaron algunos de los problemas que tenían en la primera, aunque pues vemos que sí hay bastantes sesgos todavía. Estos institutos que se meten es porque era parte del, como por así decirlo, el control de calidad que tienen para ese tipo de estudios grandes, ¿no? Y poder determinar precisamente esto. Totalmente. Entonces, este es ya el análisis, ya es una parte muy lejana donde tienen datos donde se van a analizar y se van a hacer algoritmos. A mí lo que me parece que empieza a verse la luz es que ya empiezan a hablar sobre el colesterol como un factor de riesgo, empiezan a hablar sobre presión arterial como factor de riesgo. Sí, entonces, y estos son como los principales factores que tienen que estar asociados, ajustados por todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me llama la atención. Marco Figueroa, ¿quieres seguir leyendo, además de hacer tu comentario? Sí, claro. Primero leo. Como lo que quieras. Perfecto, dice, métodos y resultados. Este trabajo fue diseñado como un estudio unicentro, por decirlo de algún modo, de un solo centro, prospectivo en el emplazamiento de una cohorte basada en la comunidad. Los pacientes fueron 2.489 hombres y 2.856 mujeres de 30 a 74 años a nivel basal,
con 12 años de seguimiento. Durante los 12 años de seguimiento, un total de 383 hombres y 227 mujeres desarrollaron enfermedad arterial coronaria, la cual fue o estuvo significativamente asociada con las categorías de presión arterial, colesterol total, colesterol LDL y colesterol HDL, todos con una P menor de 0.001. Las ecuaciones de predicción específicas a sexo se formularon para predecir el riesgo de enfermedad coronary heart disease, enfermedad arterial coronaria, de acuerdo a edad, diabetes, tabaquismo, categorías de la presión arterial del JNS5 y NSE, colesterol total, NSEP, y categorías de colesterol LDL. ¿Me detengo o sigo? Yo creo que hasta aquí podríamos dejarlo. Entonces, hasta aquí, ¿cómo va? ¿Cómo sientes que va el asunto? ¿Cómo está la descripción de la corte? Entonces, acuérdense que la clase que estamos viendo ahorita es una clase de corte, ¿no? Entonces, estamos viendo una de las cortes más importantes en la historia de la medicina. ¿Cómo va la descripción de la corte? ¿Qué opinan ustedes? De la mejor corte de todas, Arge. No estamos hablando de cualquier corte, estamos hablando de la mejor de todas, de la uyuyuy. La corte. La corte, o sea, no estás, es la corte histórica, este es así lo mejor que tenemos. ¿Qué opinas? Hasta aquí va bien, ¿no? Hasta aquí va bien. ¿Cuáles son las características que nos hacen pensar que va muy bien? Es una, es una población grande, es un seguimiento largo. 12 años, claro. 12 años. El seguimiento de 12 años, ¿por qué te ayuda? ¿Por qué te gusta? ¿Cuál es la razón por la cual te gusta tanto un seguimiento de 12 años? Oli. Bueno, a mí me gusta ese seguimiento porque una enfermedad coronaria no es un evento agudo, sino es una enfermedad crónica que se dio un tiempo suficiente como para poder expresar el desarrollo de acuerdo a esos factores de riesgo que ya se mencionaron, que se fueron evaluando. Súper. Por otra parte, estuvo equilibrada más o menos en el número por sexo, ¿no? La N de hombres contra la N de mujeres. Ok. Entonces, ese es otro Manuel punto. Casas. Manuel Casas, ¿qué te parece esta descripción hasta ahorita? Bueno, se está integrando una adecuada estratificación pronóstica en cuanto a lo que se pretende analizar. Eso es lo que quería yo externar. Van a analizar muchas variables confusoras que pudieran estar allí involucradas. Antes de darle la palabra a Ned, Patricio, ¿tú qué piensas de esto que dijo Livia? 12 años de seguimiento son muy buenos para un paciente de 30 años. Para un paciente de 30 años. Sobre todo lo que dijeron, mucho de lo que estudié en la carrera de medicina, obviamente ya en mi especialidad no, pero mucho de lo que conocemos ahorita de la enfermedad cardíaca coronaria, de lo que leemos en los libros, viene mucho de este estudio. Cuando hablamos de que toda esta estratificación y todo esto, hoy sabemos que la enfermedad cardíaca coronaria es debido a todos estos factores, mucho por lo que pasó en este estudio, ¿no? O sea, mucho de lo que basamos, lo que sabemos, cuando menos a nivel de los libros, no tanto los artículos, o cuando menos de lo que yo he escuchado, por eso es tan famosa, están descritos a través de lo que pasó en Framingham y de lo que se dio en este estudio, ¿no? O sea, hoy sabemos que es una enfermedad que es crónica, que se tarda en aparecer y que tiene factores de riesgo, derivado precisamente de lo que se vio en este estudio. Ok, y entonces, pero como corte, o sea, como la parte interesante de la corte, de la descripción de la corte que deberíamos de aprender qué son, Marco. ¿Qué es la parte qué es la parte que copiarías y pegarías para hacer la descripción de tu corte, por ejemplo? Bueno, a mí no me quedan muy claras todas las características de la corte, pero no es el lugar del artículo donde las tengo que leer porque me da muy poco espacio. Pero sí viene que es prospectivo. Sí, prospectivo de un solo centro. Tiene el tiempo de estudio. Sí. A mí no me gusta porque tengo déficit de la atención que venga resultados con maniobra al mismo tiempo. A mí me gusta más bien primero la sopa y después el guisado.
Entonces, me gusta primero el material y métodos, la descripción de la corte y después ya los resultados. Aquí está como compuesto uno con otro, mezclado uno con otro. Ned Dávila, doctora oftalmóloga, Ned Justo Dávila. lo que quería comentar, que a lo mejor pues sí está muy arriba, que es parte de los resultados, pero me pareció muy importante que ponen el total de los que tuvieron el desenlace de la enfermedad coronaria ahí en el abstract. Entonces te dice 382 hombres y 227 mujeres desarrollaron la enfermedad y ya luego empiezan a ver como los factores de riesgo. Ok. Estimadísimo Kingston, ¿qué significa que tengo una corte de 2,489 pacientes y de esos 383 llegaron al evento final? ¿Qué te dice eso? Pues que tuvimos un sesgo de transferencia muy importante. ¿Por? Pues porque perdimos No, lo que dice es, durante los 12 años, de los 2,489, Ajá. 383 se infartaron. Ah, que llegaron al desenlace, perdón. Te Sí. entendí que fueron los que llegaron al final. No, que llegaron al desenlace. Pues ¿Cuánto no es? sé, o sea, por porcentaje, básicamente estamos cerca de un 10% de los que presentaron el ¿De desenlace. 10% te parece? De 2,489, 383, ¿cuánto es, Marquito? Híjole, pues más de un 15% podría ser. 15%, no, estamos hablando de la incidencia. Entonces, ¿cómo sacaríamos la incidencia de la enfermedad cardiovascular? A ver, mi calculadora. Bueno, pues tendríamos que poner 383 entre 2,489. Y eso es igual a... Ah, ¿quién dijo 15%? Perdón, yo. 15. Yo. Ah, ¿verdad? Perdón. Ay, sí, es cierto. Ah, ¿verdad? Perdóname. Yo sentía que era mucho menos la incidencia. 15% no está mal, ¿no? O sea, 15% es casi la mortalidad por virus de influenza, por virus de coronavirus aquí en México. Ok, estimada Arge, nos quedamos en the accuracy of this categorical approach was. La precisión de este abordaje categórico fue... ¿Qué me queda acá? La precisión de este enfoque categórico fue encontrado comparable con la enfermedad coronaria, en la predicción de la enfermedad coronaria, cuando las variables continuas por sí mismas fueron usadas. Después del ajuste de otros factores, aproximadamente el 28% de los eventos de enfermedad coronaria en hombres y 29% en mujeres fueron atribuibles a niveles de presión arterial que excedieron lo normal o lo normal alto, mayor o igual a 130/85. El modelo multivariado ajustado correspondiente de riesgo atribuible asociado con el colesterol el total elevado, más de 200, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, fue de 27% en hombres y 34% en mujeres. ¡Wow! Lo que venía en el libro. O sea, lo que dicen en todos lados, ¿no? O sea, este es el artículo que nos enseña de dónde sacaron eso de 130/85, ¿no? De aquí salió que el nivel de colesterol era más de 200. Pero ¿qué significa, Olga Rodríguez, que esto tenga que tenga un riesgo atribuible de 27 en hombres y de 34 en mujeres? Que el colesterol tenga un riesgo atribuible en 27 y 34. ¿Qué opinas? ¿Qué significa Pues eso? nos están diciendo que 27% de las personas con el colesterol en esos niveles ¿Really? va a ¿Really? presentar, ¿no? ¿No? Ese ¿Ese es es el el riesgo riesgo de que atribuible? presenten enfermedad cardiovascular. ¿Eso es el riesgo atribuible, No. Oli? No. ¿Qué fórmula es? ¿Qué está diciendo? ¿Qué fórmula utilizaron para dar 27 y 34?
Probablemente lo que encontraron aquí, y vamos a ver el artículo, lo que utilizaron era la reducción de riesgo relativo. O sea que el riesgo relativo en uno era de 1.27 y en el otro era de 1.34. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, Ned? No, no Sí, se o sea, refiere. como 27% más riesgo en hombres de desarrollar así. No, Ajá, es decir, que el OR de el OR, 1.27. el OR fue igual a 1.27 para hombres, ajustado por todas las variables, y de 1.34. ¿Sí? Que no significa que es un 27% extra. ¿Se entiende esto? sí, doctor, ¿no se refiere a que más bien como es un modelo multivariable, el Sí. riesgo atribuible es que de los que presentaron enfermedad cardiovascular, 27% se le atribuye a la variable de colesterol total? ¿Qué te Que lo parece estamos si lo viendo en la leemos? clase. Vamos a dejarlo ahí, ahorita lo leemos. Ponlo ahí en tu libretita y vamos a leerlo juntos. ¿Te parece bien? Sí, doctor. Órale, sale. Estimado, ¿quién no ha leído nada? Sergio Rosales, conclusiones. Search. Voy. Las recomendaciones sobre la presión arterial, el colesterol total y el colesterol LDL predicen efectivamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. En la edad media, población y una muestra de población de edad media blanca, la predicción de una enfermedad coronaria simple se desarrolló un algoritmo usando variables categóricas usadas por los médicos para predecir el riesgo de enfermedad coronaria de forma multivariada en pacientes sin antecedente de la enfermedad coronaria previo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen esas conclusiones? Con todo lo que viene arriba. Solo estamos leyendo el resumen, yo sé. Pero ¿qué te parecen esas conclusiones? Bueno, creo que la concluyen justo lo que está en los libros ahora. Ellos dicen, bueno, ellos recomiendan que a partir de este momento, estos valores alterados son los que se deben tomar como riesgo para la enfermedad cardiovascular, porque su población inicial no los tenía y la que tiene el desenlace sí los presenta. Entonces, por eso ellos concluyen que son los datos que tenemos que tomar en cuenta para decir que existe riesgo de enfermedad cardíaca. Olguita Rodríguez, ¿tú qué piensas? Te vendieron ahora que hay un algoritmo sencillo que se desarrolló utilizando las variables categóricas y permite a los médicos evaluar todo esto. Eso es lo que dicen las conclusiones. ¿Y dónde justo están hablando del de algoritmo? predicciones. ¿Dónde hablan del algoritmo, Olga? Hablan de predicción. Algoritmo de predicción de la enfermedad coronaria se desarrolló usando las variables categóricas, que permite a los médicos predecir un riesgo multivariado en los pacientes, en este caso para enfermedad coronaria. Sí, perdón, Oli. La pregunta es, bueno, ¿se relaciona las conclusiones con el material y métodos? Oli y después Manuel. Bueno, es que ellos, yo entendía así, están factores de riesgo que pudieran generar como desenlace final enfermedad coronaria y que al final, al hacer su modelo multivariado, pudieron determinar que las variables más importantes o significativas que podían predecir enfermedad coronaria al final fue la presión arterial, el colesterol en sus dos porciones. Ok, tú dices sí se relaciona lo que... Acuérdense que es 1998, ¿eh? Esto es hace muchos años. Aquí hace muchos años no había Strove, no había Consort, no había absolutamente nada. Los investigadores hacían lo que se les pegaba a su gana, ¿no? Entonces podían escribir material y métodos con resultados y no había este acuerdo. ¿De veras habla el resumen
o los objetivos de que el objetivo era hacer un algoritmo predictivo, Manuel Casas López? ¿Sí dice? No, en realidad no lo No, dice. No, no dice. No, si vas a... no, se desviaron. En la primera parte dice, para incorporar a ellos, a todo esto, en un algoritmo predictorio para problema coronario y compararlo con propiedades para discriminar este acercamiento en otras cosas no categóricas. Y lo dice al principio del resumen incluso. Y luego, aquí Pero está, deberían de darnos una probabilidad del algoritmo, ¿no? pero no dicen cómo lo hicieron. O sea, viene aquí en el background, pero no viene cómo lo hicieron. ¿Ya vieron? Esto es algo de lo que muchas ocasiones se ha hablado de este artículo. Y por eso es que surgió Consort y por eso es que surgió Strove. Porque la cuestión es decir, bueno, si tú vas a hacer un algoritmo, dime cuál va a ser la metodología del algoritmo, ¿sí? Y termina cuánto funcionó el algoritmo. ¿Aquí sabemos cuánto funcionó el algoritmo? No. No. No, a ver. 1998. ¿Qué estaban haciendo en 1998? 78, ¿no? Ajá, bueno, 98. Cuando escribieron el artículo, algunos de ustedes ni habían nacido, ¿no? En el 98. Esto es prehistoria, yo sé, pero es importante, pues. Gracias. ¿Ya habías nacido, Manuel? Por supuesto. ¿Ya habías nacido en el 98? No me digas. Ya tenías hasta canas en el 98. Más o menos. Ok, estas son cosas interesantes de ver en estos documentos históricos. Sí decía, sí querían hacer algoritmos, pero no los menciono, ¿sí? No los menciono en el título. No menciono algoritmo para no sé qué, aunque sí lo quería hacer. No lo menciono en el material y métodos, aunque sí lo quería hacer. Y lo termino diciendo en conclusiones. ¿Qué tal? Pero no digo que también funciona. ¿Qué les parece? Está bonito. Ok, vámonos ahora de lleno a material y métodos. Porque puede ser que aquí en material y métodos sí lo diga y no lo haya dicho en los resultados. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién no ha leído? Lupita Velázquez, material y métodos, The Population-Based Sample Used. Lupita Velázquez. Si no está Lupita, Olga Rodríguez. La muestra de población, la muestra base de población empleada para este reporte incluyó 2.489 hombres y 2.856 mujeres de 30 a 74 años de edad. Al momento del examen del estudio de corazón de Framingham, en 1971 a 1974. Y aquí ya habían nacido algunos, ¿verdad? Aquí no hagáis que hay algunos de los que están aquí presentes que habían nacido en el 71 al 74, ¿no? Y si no habían nacido, ya estaban en los malos pensamientos de sus padres. Entonces dice, se utilizó una muestra de un estudio con base poblacional en donde se incluyeron 2.489 hombres y 2.856 mujeres. ¿Qué significa una muestra de base poblacional? ¿Qué significa, Kingston Ureña, una muestra con base poblacional? Según yo, significa que son sujetos que viven en una misma área geográfica. Ok, sí, viven cerca, todos vivían en Framingham, muy bien. Pero, ¿qué significa una muestra con base poblacional? Una muestra de base poblacional. Manuel Casas. Bueno, que es parte de la muestra total. Claro, claro. De hecho, aquí en el tercer renglón dice que los participantes atendidos fueron de la primera muestra original, de la primera muestra corte, y de los descendientes iniciales de ellos. Ok, entonces lo que hacen ellos es que tengo una corte muy grande y selecciono a un grupo de pacientes que tienen las características que estoy buscando. Es una muestra.
no es que sea así como dijo la monjita a todos, sino yo escojo a esta población y vean ustedes cómo salió bastante bien, escojo más o menos de la edad y puedo jugar con una muestra parecida. Esto es buenísimo para contestar las preguntas, ¿no? Y entonces hay muchos protocolos por el estilo. Seguimos, por favor, Patricio, por favor, en 1971 al 74. En las examinaciones que tomaron lugar entre el 71 al 74, la historia médica y la examinación física fueron realizadas por un médico. Las personas que fumaban regularmente durante un periodo de 12 meses previos a la evaluación fueron clasificados como fumadores. La talla y peso fueron medidos, así como el índice de masa corporal, y se fue calculado en kilogramos sobre metro cuadrado. Se realizaron 2 tomas de presión arterial y el promedio de las 12 fue la que se utilizó para el análisis. La hipertensión fue categorizada de acuerdo a la definición de la Joint National Commission 5, donde se determinó que una presión óptima era aquella menor de 120 en la diastólica y menor de 80 en la diastólica. Una presión normal era aquella entre 120 y 129, sistólica y diastólica de entre 80 y 84. La presión normal alta se utilizó los parámetros de 130 a 139 en la sistólica y de 85 a 89 en la diastólica. Si quieres, sáltate los números para ya nada más que irte a la parte de hipertensión estadio 1 o estadio 1. Ok, la hipertensión estadio 1 fue de 140 a 150. No, sáltate las cifras, nada más es las categorías, si quieres. Ok, y la hipertensión, cuando la presión sistólica y diastólica fueron diferentes, se utilizó la toma de la categoría más alta para los propósitos de la clasificación. Y entonces, la toma de la presión fue tomada y no se tomó en cuenta si el paciente utilizaba ningún medicamento antihipertensivo. Ok, entonces son 2 categorías, que sería el estadio 1 contra todos los demás. Manuel Casas. No, sí, era óptima, normal, dice alta normal, hipertensión estadio 1 y estadio 2 y 4. Es una hermosura, es algo que usamos, utilizó Framingham, pero es algo que llegó para quedarse. Entonces, hago categorías y lo que hago es que hago estas categorías dicotómicas, ¿no? Entonces, la categoría que estaba en 4 puntos y de repente, magia, se convierte en 2 puntos. ¿Por qué? Porque esa es la clínica, ¿no? Pero en la clínica hago esto, digo, ¿sabes qué? Que tengo estas cifras. Sí, te escucho, Patricio. Bueno, cuando menos, y menciona el artículo en la parte que hizo esto, pero no por la clínica, sino porque no tenía pacientes, que eran demasiado pocos en las categorías 2, 3 y 4 y que por eso utilizó y las englobó. Ok. Esa es la vida real y eso les va a pasar a ustedes en sus cortes. Muchas ocasiones van a tener que englobar porque no tenemos tantos pacientes por categoría y no está mal como van a ver aquí. Entonces así hay definición de diabetes, de puntos de corte de colesterol, de LDL, ¿sí? Y nos vamos a ir finalmente a la parte de la estadística. ¿Quién quiere leer la parte de estadística? Doctor, a mí me quedó una duda con respecto a eso de la presión. Sí. Se supone que cuando hicieron el estudio desde el inicio, no tenían idea de todo. Precisamente por eso se hizo, ¿no? La inquietud de todo esto creo que en 1948. Entonces, esos valores que ellos toman, o sea, ellos entonces ya estaba establecido, perdón, yo no sé, la presión normal antes, porque aquí no explican, ¿no? Esos parámetros arbitrariamente, entonces ellos los establecieron. Ay, yo no lo sé, ¿alguien lo sabe? ¿Tenemos entre nosotros algún internista o algo así? Yo no lo sé, ¿tú lo sabes, Cari? No, estoy pensando. Lo que pasa es que nada más como que... Porque como dices, llegaron para quedarse esos parámetros, ¿no? Pero antes, o sea, ¿ellos de dónde los sacaron?
De la JNS5, hubo otras 4, pero la última categoría que hicieron, que fue esta donde se definió la presión normal alta, que luego ya no se utilizó ese término, a partir de las 6, pero fueron ellos, la Joint National Committee, la 5ª reunión que tuvieron, los que definieron esos parámetros de la presión, pero no fue en el estudio de Framingham. Sí, porque en el estudio de Framingham no sale nada de eso, ¿no? Bueno, yo no sé, pero... Ellos aquí están Entonces probando lo hicieron dos en categorías. este. O sea, surgió en este. No, aquí surgieron las categorías, ¿no? Aquí están echando a probar si las categorías se relacionan o no se relacionan, ¿no, Patricio? O sea, esta parte de lo que habla de las categorías, donde pone de que del 2 al 4, las cifras de hipertensión arterial y la cifra de presión normal alta, esto no fue en el Framingham, fue en la JNS5. Lo que hicieron en Framingham, o cuando menos en este artículo, fue nomás definir el factor de predicción dentro de 2 categorías solamente, que abarcaba la presión alta y la presión de los estadios 2 al 4, ¿no? Bien, entonces, sigamos leyendo ahora estadística, ¿sí? Vamos de lleno ya a la estadística. ¿Quién dice yo? Lupita, ¿tú le sigues? ¿Oli? Pruebas estadísticas incluyeron regresión lineal por edad ajustada o prueba de regresión logística para evaluar evaluar la presión arterial. Las tendencias. ¿Las qué, perdón? Tendencias. Las tendencias de la presión arterial, TC, ¿qué era? Total colesterol. El colesterol total, las lipoproteínas de baja el colesterol en su fracción LDL. de lipoproteínas de baja densidad y colesterol en su fracción de lipoproteínas de alta densidad. La proporción, más bien la regresión de la prueba de Cox por edad ajustada y estas acompañantes fueron estadísticos utilizados para la relación entre las variables independientes, entre varias variables independientes y los resultados de la enfermedad coronaria, así como su evaluación para discernir varios modelos de predicción. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ahora que están haciendo ustedes su tesis? Entonces dicen ellos, vamos a utilizar modelos lineales, regresión lineal, vamos a utilizar modelos de regresión logística y vamos a utilizar riesgos proporcionales de Cox ajustados por edad. ¿Qué opinan? Muchísimo trabajo, ¿no? Le echaron toda la carne al asador. Toda la carne. Toda. Todo el cerebro, todo el seso, todos los análisis que conocemos, casi toda la maestría viene en este artículo, ¿no? O sea, al final del artículo ustedes tendrían que decir si saben qué es una regresión lineal, si saben qué es una regresión logística, si saben qué es un riesgos proporcionales de Cox, ¿no? Y después hacer todos estos valores, ajustarlos y sacar una escala de predicción. Ned Dávila, por favor. Tengo una pregunta. ¿Por qué en lugar de, por ejemplo, ajustarlo por edad y sexo, dividen sus resultados como solo ajustar por edad y ponen 2 modelos diferentes, uno para cada sexo? Ay, no lo sé. ¿Tú, Cari? ¿Tú sabes por qué? Lo ajustaron nada más, ¿no? Sí, yo creo que fue, ¿sabes por qué? Ahorita vamos a ver los resultados, Ned, pero a mí me parece que lo que hicieron fue estratificar por sexo, pensando que las recomendaciones para mujeres iban a ser unas y las recomendaciones para hombres iban a ser otras. Y todo eso ajustado por edad. Porque sexo es muy fácil de diferenciar en la clínica, o era muy fácil, ¿no? Hasta hace algún tiempo era muy fácil. Llegaba alguien y decías, no, este es hombre, este es mujer. O sea, llegaba, Arge, mujer, ¿no? Manuel, hombre, ¿no? Marco, ¿no? Pero hay veces que dices, ay, canijo, ¿y esto, no?
No lo sé, ¿eh? Estoy jugando. No sé. Ok. Y después de eso, se hicieron el modelo de seguimiento para ver cómo funcionaba esta escala que habían hecho, estos factores predictores, y fueron estimando el riesgo a 10 años. La incidencia muerte a 10 años. Entonces, el resultado que vamos a decir ahorita es de la muerte a 10 años. ¿Ok? Y entonces, los datos, lo que sucedió es que para poder interpretarlos, lo que hicieron fue evaluar los betas, los coeficientes betas de cualquiera de los modelos de regresión, ya sea de regresión lineal, de regresión logística o de hazard ratio. ¡Wow! La pregunta que teníamos aquí arriba, ¿qué demonios era lo que nos quería decir? Nos quería decir si eran ORs o era reducción de riesgo relativo. Aquí no lo dice. Y dice, se va a hablar de riesgo relativo, pero no reducción absoluta de riesgo. No riesgo atribuible. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Entonces, poco a poquito, leyendo el artículo, nos va dando las respuestas. ¿No? Entonces, son riesgos relativos, no es RAR, para las dos variables importantes, para evaluar qué tanto riesgo tiene el colesterol y qué tanto riesgo qué tanto va incrementando o disminuyendo el riesgo conforme va avanzando la edad. Pero vayamos ya de lleno al artículo como tal. Entonces, estos son los resultados. Los grupos, que no hubieron tantos pacientes, ¿no? No había tantos pacientes, por eso se tuvieron que agrupar, como había dicho Patricio. Pero a mí lo que me encanta, además de ver esas tablas que son muy fáciles, me parece que estas tablas no tienen mayor explicación, no se requiere mayor explicación. No sé, Arge, ¿cómo las ves? ¿Requiere alguna explicación? No, ¿verdad? Sabemos muy bien qué es eso de hipertensivos, estadio 1 contra estadio 2 y 4, otra categoría que es hipertensión o no hipertensión, ¿sí? Y entonces va haciendo lo que habíamos dicho, que iba a estratificar por hombres y por mujeres, es decir, lo iba a hacer por separado. No lo iba a meter a la licuadora, sino lo están estratificando. Pero la chulada de chuladas, señoras y señores, niñas y niños, es lo que sigue. Hacen los modelos multivariados, encuentran cuáles son los valores en términos de riesgos relativos o ORs, que es lo mismo. Deberían de ser ORs desde el punto de vista de que son producto del exponencial de beta, pero no pasa nada. Pero vean qué sucede. ¿Cómo podríamos leer estos resultados? Lupita Velázquez, perdón, Olga Rodríguez. ¿Qué les parece? Primero lo primero. El primer paso para leer estos resultados es saber que la prevalencia de la enfermedad era de 15. Entonces, cuando yo esté haciendo mis ORs, voy a tener que decir el 1 es un 15%. Ahora, ¿qué significaría edad en años de 1.05? Ned Dávila. ¿Qué significa? O sea, ese es el RR, ¿no? Ajá. De 1.05. Okay. Entonces, que la edad aumenta 5% el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, ¿no? Ok, Patricio. Imagínate que estamos hablando de Kingston Ureña, que tiene... ¿Cuántos años tienes tú, Kingston? 27. No, Kingston no entra ni a la categoría de nada, no manches, no. Vamos a preguntarle a alguien de Manuel, ¿cuántos años tienes? 57. ¿Cuánto? 57. Manuel tiene 57 años. ¿Qué le va a significar en términos de riesgo incremental en este estudio? Digo,
Y no sé si por ahí va la pregunta, o sea, el problema es ese, ¿no? Que no estratificaron por grupos de edad, ¿no? Solamente dice que, o sea, mayor edad, aparentemente hay 1.05 mayor riesgo de tener la enfermedad, ¿no? Pero no estratifica y te dice a partir de cuánto fue el corte o a partir de qué grupo de edad, ¿no? Nada más dice que esa edad. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Primero va Marquito y después va Kingston. Entonces, lo que dice él es que él no le salió, pero sí se puede. Sí. Pues es que yo tomaría en cuenta el grupo de edad que fue estudiado en este caso, que fue de los 35 a los 74 años. Implicaría quizás que a partir de este grupo, que fue mi corte de los 35 años, por cada año que yo cumplo después de los 35 años, tendría un 5% más de probabilidad de padecer enfermedad arterial coronaria. Pero ¿por qué por cada año si no es coeficiente No, es de un relación, beta. es riesgo relativo? Aquí está, mira. Ajá, pero no es por cada año el riesgo relativo, no. Sí. Y no se lee Sí, así, es ¿no? que está por año. Así es. Sí es por año. Ok. Sí es por año. Pero eso obviamente no abarca todo. Hay muchísima varianza relacionada a todas las demás variables, Entonces, ¿no? Paso número 1. Tengo 35 a 57 años. ¿Cuánto hay de aquí a acá? Y no lo sé porque tendría que buscar primero cuál fue la edad media de los sujetos. Y ese sería el punto incremental. O sea, ese sería el punto 1. ¿Cuál fue la edad media de estos sujetos? La edad media fue de 48.6. Voy a poner 50 años. ¿Sí? Voy a poner 50 años. Entonces dice, ya no es 35, sino es 50 años. De 50 a 57, ¿cuántos años hay? 7. Bravo. 7 años. Qué bárbaro. Y entonces, este 7 años, lo multiplico por 0.05 de riesgo. ¿Cuánto es? 7 por 1.05. 0.35. 0. Entonces, le incremento el riesgo. En el riesgo se incrementa 1, porque es 1.35. Se incrementa 1.35. ¿Cómo interpretaría la edad que tiene, el riesgo incremental que tiene nuestro colega? Bueno, multiplico este 1.35 por 15. ¿Cuánto sale? 1.35 por 15. 25. Incrementa el riesgo 35%. ¿Se acuerdan? Pero en términos reales, ¿cuánto incrementó el riesgo? 20.25. O sea, incrementó un 5%, ¿no? 20.2. 20.2 es el riesgo absoluto. El riesgo absoluto que incrementó el riesgo. Ellos dijeron que no iban a evaluar estos riesgos absolutos, que ellos iban a evaluar este 1.35. Pero vean que no es lo mismo decir que se incrementa 35% el riesgo a decir que se aumentó 5%, de 15 a 20. Pero hay que entenderle poco a poco, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos ahora... No, yo no entendí, perdón. Sí. ¿Qué te parece si hacemos otro ejemplo con la presión arterial? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora con la presión arterial. Manuel, ¿qué presión arterial tienes en este instante? ¿Tienes alta, normal, hipertensión estadio 1 Normal. o de 1 a 4? Normal. Ayer en la noche tenía 119.78. Bien. Tiene la presión normal, Ned. ¿Cuánto es el riesgo? ¿Cuándo se incrementó el riesgo y cómo se hace? ¿Cuál es la fórmula que ocuparías? La fórmula que ocuparías es esta. El riesgo, le voy a poner aquí Y, que es el riesgo de nuestro amigo Manuel, es igual a... Aquí hay una constante, que en este caso es cuando X vale 0, que sería aquí 15, cuando Y vale 0, sería que es igual al 15% de riesgo, que es el riesgo basal, más la multiplicación
del riesgo de hipertensión. ¿Cuánto es el riesgo de tener hipertensión normal alta? 1. Anormal. Voy a ponerlo 1.31. Pero aquí las variables se agrupan en 0 si es normal, 0 si es normal, 1 si es normal alta, 2 si es hipertensión estadio 1 y 3 si es hipertensión estadio 3. ¿Ok? Entonces es 1. ¿Sí? Por 1. No, no es 1. Otra vez. 0. Otra vez. No hay nada que me divierta más que esto. No puede ser. Me encanta esto. No puede ser. Este es 0. Normal es 0. Normal alto es 1. Hipertensión es 2. Y hipertensión es 3. ¿Ok? ¿Ciner? Entonces llega Manuel, le mides la presión y tiene la presión normal. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo que tiene de morir por infarto dentro de 10 años? Y entonces es 15%, que es el riesgo habitual, más 1.31 que multiplica ¿qué? El 0 que es normal, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y qué te queda? Luego basal. El basal. 15%. Te queda 15%. Ahora vamos a cambiar esto y voy a poner 1.05 y lo voy a multiplicar por cada año que haya cumplido después de los 50 años. ¿Sí? Entonces tiene 7. Ahora sí. Vengan. O sea, 22. ¿No? ¿Pero por qué? A ver, vamos a hacerlo despacito. Es igual. Ok, multiplico 15% el 15 más 7.05, ¿no? ¿De veras? 7 por 1, 7 por 1, Ned. Oye, en oftalmo les enseñan la tabla del 1. 735. No, la tabla del 1. Ya se me olvidó. 7 por 5. 7.35. No. 7.35, ¿no? 7. No, 22.35. Ok, bueno, va, está bien. 7.35 más 15. 7 por 1, 7, 7.35. Ahí estamos, ¿sí? ¿Y 7.35 más 15 cuánto es? 22. Se elevó el riesgo. 22.35. ¿Se elevó el riesgo a cuánto? 22.35. 22.35. Y así se van haciendo las escalas. Mira Doctor, qué perdón, hermosura. ¿el 7 de dónde salió? ¿Ok? Fíjate que la media de edad de seguimiento de estos sujetos había sido de... 48. 48. Lo Yo le redondeaste puse a 50 porque como no me sale, como yo soy pediatra, entonces los pediatras no somos 2 gotitas por kilo de peso, entonces ya se complica horrible. Entonces lo agrupé a 50. ¿Sí? Entonces, esa es la media. Y a partir de la media es que se ve el incremento o la disminución de la edad, ¿ok? En un modelo de regresión. Voy, Patricio. Una vez que logran hacer todo esto, hacen la escala y lo someten a una curva ROC para encontrar cuál es el mejor punto de corte de todas ellas. Y entonces van haciendo un punto de corte para LDL, para colesterol continuo, etcétera, etcétera, para buscar cuál es el punto de corte que más se parece. Sí, Patricio. Me queda una duda sobre cómo estamos usando los riesgos relativos. Ahorita que vimos la edad, que usted dijo, no, sí es por cada año, porque viene una Y y, bueno, le creo, ¿no? Pero ¿por qué estamos usando el incremento anual también para la presión? Ok. ¿Qué te parece si vemos ya el trabajo final? Ok. Y lo analizamos juntos. Y entonces dice, aquí tengo el ajuste, ahora tengo el modelo ajustado, ya no como había sido inicialmente en el modelo, sino que ahora hacen grupos de edad, de 30 a 34, de 35 a 39 y de 40 a 49. Entonces dicen, ahora, si yo tengo 30 años,
y tengo colesterol de, no me acuerdo si es colesterol alto. Aquí está. Low density. Ajá. Entonces, mira cómo queda la propuesta final. La propuesta final es que tú tengas a Manuel que te dé la edad aquí. Después le mides el colesterol, el LDL, después le mides el colesterol de alta densidad, le tomas la presión, ves si tiene diabetes y si no tiene diabetes. ¿Ok? Vamos a analizarlo poco a poco. El colesterol va variando en puntuación de riesgo, va incrementando de riesgo a partir de la edad y lo alto que esté. ¿Correcto? Y estos son los puntos para LDL y los puntos para colesterol. Vamos a ver el paso número 2. En el paso número 2 dice, a ver, vamos a analizar el LDL. Y entonces así vas analizando cada uno de los pasos. Y con este análisis de cada uno de los pasos, viene aquí otro, por ejemplo, sistólica contra diastólica. Si yo tengo 120/80, que es la referencia, ahí es donde multiplico por 0. Aquí está, 0 puntos. Igual aquí, 120/129, 0 puntos. Pero de 139 a 1 punto, aquí empiezan a subir los puntos, ¿no? Aquí empieza a haber un punto extra, un riesgo incremental ¿y de dónde se obtiene? Bueno, se obtiene de aquí. Se obtiene precisamente de los modelos multivariados para riesgos de acuerdo a todo esto. Entonces, hipertensión te va dando los valores. Vamos a ver hipertensión. Hipertensión te va dando los valores, pero hasta aquí, mira. ¿Ya viste, Patricio? Hasta aquí los valores. Los otros dos no dan valores. ¿Por qué no dan valores los otros dos? Porque no son significativos. ¿Ok? Y entonces lo que se quiere decir es que estos riesgos relativos lo que te van dando es una clasificación de puntos con base en los valores de beta. Y entonces con base en esos valores de beta y en los puntos de corte que están aquí, es que puedes tú hacer estas consideraciones, ¿no? Las consideraciones que vas haciendo es presente ausente, en este caso van cambiando los puntos porque diabetes fue un factor muy alto. Mira, aquí tengo diabetes con factor de 2. Y entonces, diabetes con factor de 2, me voy al modelo de regresión logística y voy a buscar dónde está diabetes. Aquí está diabetes. Para hombres, 1.5. Para mujeres, 1.77. Pero los dos son significativos, ajustados por todo lo demás. ¿Sí? Ya sé, ellos arbitrariamente lo guachicolearon a 2. O sea, quizás valdría la pena poner 1.77, ¿no? Pero lo que sí quiero decirte es que estas categorías lo que te permiten al final del día es crear esta sumatoria de puntos. Y la sumatoria de puntos se hace utilizando la fórmula de la regresión. Y la fórmula de la regresión es igual a Y igual a la constante más el valor de beta. Más el valor de beta de la edad multiplicado por los años, más el colesterol, el beta del colesterol multiplicado por el valor del colesterol, aunque aquí ponen puntos de corte porque hicieron curva ROC, ¿sí? Cambian estos valores por puntos de corte, ¿sí? Ya no son 100 por tanto, sino dices, ¿sabes qué? Es que si está de 100 a 129 vale 0. Si está más allá de 160 a 190 vale 1. Y si va más allá de 190 le doy un valor extra. ¿Sí? Ned Dávila. Perdón. Nos vamos a regresar tantito a la tabla, a donde viene como RR y... O sea, como que ya caché perfecto eso que nos está explicando. Ahora, mi duda es como más puntual. El coeficiente beta es igual, porque ahí veo que la fórmula está sustituyendo, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos, el 1.05 había salido de la edad, por ejemplo, ¿no?
1.05, Entonces, sí. el beta es igual al riesgo relativo en esta tabla. Sí. O sea, siempre cuando nos pongan un riesgo relativo en un modelo múltiple, ¿va a ser igual a beta? Sí. Ok. Sí. ¿Y Eso quieres es lo ver que no cuánto vale el entendía. beta? ¿Quieres ver cuánto vale el beta? Saca tu calculadora. Voy a usar aquí la mía. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a compartir otra. Y vamos a clarificar esta pregunta que tienes. ¿Ok? Entonces tengo aquí la calculadora. ¡Ay! Ya se me trabó esto. Pero es muy sencillo. ¿Cómo lo harías, Kingston? Imagínate que hicieras un video y en el video cambias betas por ORs. Sí, aquí estamos. Ojo. Usamos el número de Euler. Usamos el número de Euler. ¿Qué número es ese de Euler? ¿Qué magia es eso? Es este que está aquí arriba. Sí. Es el exponencial. Entonces, la pregunta que tiene Ned es, este valor de 1.05, ¿cómo lo convierto a beta? Le picas el número E a la X. O sea, 1.05 y el botoncito de E a la X. 1.05 y con este E a la X lo convierto en un beta. ¿Y cómo lo convierto de regreso al 1.05? Con el logaritmo natural, ¿no? Sí. Son equivalentes. Como la suma y la resta. Como la multiplicación y la división. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto es el riesgo de 1.50? Pues mira, está bien fácil. 1.50 y yo quiero saber cuánto es el beta. Le pongo aquí. Un beta grandotote de 4. De 4.4. Ahora, si fuera de protección la variable, por ejemplo, esta que es de protección, 0.86. ¿Sí? Si fuera de protección, entonces mira qué pasa con los betas. 0.86. Exponencial de beta. Bueno, aquí mi calculadora no está bien, pero háganlo ustedes con su calculadora. Les tiene que salir un número negativo. Cuando son de protección, los betas son negativos, ¿no? Entonces, recordamos, a mayor, a menor, o sea, ¿qué significan los valores de beta? ¿Sí? Patricio, creo que tienes levantada la mano todavía. Sí, a ver, digo, y mi duda era, y la que tenía Ned también, o sea, cómo ahorita utilizamos el riesgo relativo para sacarlo, o sea, para usarlos en el modelo de la independiente, en coeficientes de relación. Ya sé cómo sacar en base a lo que nos dijo, en base a los riesgos relativos, cómo sacar el coeficiente de correlación. Sí. Y en este caso, ¿cuál sería la constante? Ok. La constante es este 15%. ¿Y de dónde la sacaste? ¿De dónde sale la constante? ¿De la prevalencia de la enfermedad? Sí, bravo. Entonces, la constante es igual a el valor, tengo aquí este valor de aquí que sería y este valor de acá que sería X. ¿Ok? Y tengo una variable resultante que está aquí. ¿Sí o no? Sí. Este valor de aquí, cuando X vale 0, a eso le llamamos ordenada al origen, que es la constante, que es de donde partimos. Lo que partimos en Framingham es, pues mira, se mueren un 15% en general. Todos se mueren un 15%. Los que fuman o los que tienen diabetes se mueren más. ¿No? Los que tienen diabetes se mueren 1.5 más. Es decir, diabetes va hacia esta parte de aquí, ¿no? 1.5 más. Aquí. Y me incrementa la mortalidad hacia este otro lado. ¿Ok? Pero mi riesgo basal es este que está aquí. Es de donde yo parto. Y lo que dicen ellos es, estos datos se pueden adaptar a todo el mundo. Lo único que tienes que conocer es qué tanto se muere tu población. ¿Qué tanto se mueren en México tus poblaciones? ¿Sí?
Entonces, esta es la ordenada al origen. Este Ok. valor de aquí. Pero entonces ahorita, de hecho, en el ejemplo que sigue escrito aquí a la derecha, ¿por qué utilizamos el RR como coeficiente de correlación y no lo convertimos ahorita con la técnica que nos enseñó? ¿Y por qué lo está multiplicando por la edad? Esa es la que no me queda claro. Es lo mismo, ¿eh? Son los mismos valores. Es lo mismo, lo mismo. Da igual. Cuando tú estás leyendo un artículo y te dicen que tiene un OR o un riesgo relativo, para poder interpretarlo lo tienes que multiplicar por la prevalencia de la enfermedad de tu estudio, de tu trabajo. ¿Sí? O sea, digamos, ¿qué también funciona un tratamiento, el que tú quieras, el que a ti más te guste, el que más des? Osteosíntesis para fracturas. Osteosíntesis, no sé qué es eso, es como el yeso, es como poner yesito. Más o menos. Algo así, más bueno. o menos. Digamos el yeso para que me entiendan. Un yesito. ¿Qué tanto funciona el yeso? Bastante. En el estudio que tú conoces, no sé cuál sea el estudio que tú conoces del yeso, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el autor? Aquí hablamos de Framingham, pero tú, o sea, los ortopedistas, ¿quién es su gurú? ¿Quién es el que dicen, puta, vamos a leer este artículo y ya está cerca? Todos tienen que leer. ¿Dónde sabes que poner el yeso? Price. En ortopedia pediátrica es Price. Son Price. los criterios de Price para la utilización de un yeso, de un tratamiento conservador ¿Qué antebrazo. dice Price? ¿Cuánto funciona el aparato de yeso? ¿Cuánto es el riesgo relativo? Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo. Muy buena pregunta. Voy a poner un ejemplo de penicilina, ¿no? Cari, tú sí te sabes esta. En los neonatos, ¿cuál es la prevalencia de muerte de un niño con sepsis? Si no le doy nada. O No, pues en general. 100%. Pues, de sepsis sin tratamiento, pues 100%. 100%. Le voy a poner aquí que hay alguno que existe Dios, ¿no? 90%. ¿No? O no tenía sepsis, pero 90%. Si le doy antibiótico... Era viral. El antibiótico tiene un riesgo relativo de 0.3. ¿Qué significa, Patricio? Que es de protección, ¿cierto? Y eso quiere decir que en los niños que utilizan antibiótico, ¿cuántos se mueren de sepsis? ¿O cuánto salvo o cuánto disminuyo de esta sepsis a partir de este valor de riesgo relativo? El 70% se salvan con el uso de antibiótico. Ok, tú dices el 70% porque utilizaste una fórmula que se llama la mentirosa, que se llama una reducción de riesgo relativo, ¿no? Y entonces, ok, te lo compro. Entonces, aquí tendrías que hacer más operaciones, ¿no? Reducción de riesgo relativo es igual a 1 menos el RR multiplicado por 100, que es igual al 70%. Entonces, tienes que hacer una regla de 3 para decir que ¿cuánto es el 70% de 90? 90 es a 100 como 70 es a... Patricio. Estoy pensando, pues. Es ortopedista. Es el 77%, pues. ¿En cuánto quedó entonces? 77. 77%, no. 7.7. 77.7, sí. ¿Sí? 7%, ¿cuánto es? 70%. 7.7, sí. 70 por 100 es igual a 7,000. Entre 90 es igual a 77. Ese 77.7 se lo resto al 90. Ay, Dios mío, ¿cuánto es 77.7 menos 90? Ah, bueno. 3. ¿Cuánto? 12.3. 12.3. 13 porque somos pediatras. ¿No? 13. Eso es lo que estoy diciendo. Pasa de un 90% de mortalidad a un 13% de mortalidad. ¿Ok?
Ahora, fíjate qué pasa si multiplicas 0.3 por 90. 2.7. 0.3 por 90. 27. 27. Entonces, lo que se supone es que este 27 es mucho más cercano a la realidad de la reducción de riesgo, de la reducción relativa de riesgo, ¿sí? Que es muy parecido a estos valores, ¿ok? Entonces, este valor de 1 menos RR no es tan óptimo, no es lo mejor, es medio mentirosón, exagerado, tiene que ser muchas operaciones, pero la mejor manera sería decir 0.3 por 90 y para saber qué tan bien funciona un tratamiento. ¿Sí? ¿Sí, Patricio? Ok. Sí, maestro. Utilizando esto, es que si yo tengo un riesgo de 2, ¿qué querría decir cuando tengo una mortalidad de un 15%? Pues quiero decir que se eleva el doble de riesgo. ¿Sí? Se eleva a un 15% el riesgo. ¿Ok? Y ahora vean la magia, porque después de todo lo que platicamos, vean qué sucede aquí. Señoras y señores, niñas y niños, ¿sí? Lo que te dice es que con todos estos nos va a dar una fórmula que está por aquí abajo. Ay, Dios, ¿dónde está la fórmula? Ay, aquí está la fórmula. Ay, ya se me perdió la fórmula. Aquí están los coeficientes beta. No sé quién quería el coeficiente beta de 0.04. Si quieren convertirlo a riesgo. ¿Alguien por ahí? Net. Voy. 0.04. 1.04. Lo conviertes a riesgo. 1.04. Ahí está tu 1.05 que estaba arriba. ¿Sí? Y entonces lo que te dice es, la ecuación que ellos intentan hacer es, la ecuación 1 es para colesterol en hombres y te da 0.48, que es el beta de la edad, multiplicado por la edad, menos 0.6 si el colesterol es más de 660. ¿Por qué lo aclaran? Porque si es mayor de 160, lo multiplicas por 0. Más colesterol más 0.0, aquí no hay nada, ¿no? 0 multiplicado por esto, no hay nada. 0.1, y así se van haciendo las ecuaciones para evaluar el riesgo. ¡Wow! ¡Wow! No manchen. O sea, no manchen. Lo que están diciendo, están hablando de la ecuación de la clínica. Lo que estás diciendo es que está viviendo un paciente que va teniendo distintos datos y cada uno de los datos me va a aportar un riesgo que se va a ir sumando y se va a ir restando utilizando esta hermosísima ecuación que es la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, bueno, es un gran artículo, es un artículo que desde mi punto de vista permite evaluar lo que es una corte y todas las posibilidades que pudieran llegar a presentarse a partir de esta corte. No sé qué piensen. ¿Cuáles serían sus palabras finales, Cari? No está fácil de leer. Bueno, es que no, pero este artículo te da para mucho más todavía. Aquí también incluso puedes ver las ventajas y las desventajas punto por punto de un estudio de cohorte. Por ejemplo, sobre incidencia, sobre historia natural, porque en el primer artículo ellos fueron incorporando enfermedades que también son resultados múltiples. La desventaja con el alto costo cuando decidieron que, híjole, y si mejor lo suspendemos, entonces también te da para analizar esa parte, te da para analizar sesgos, o sea, creo que es un artículo redondo, ¿eh? Es un artículo histórico, es un Y artículo redondo, o sea, te da la parte que quieras analizar de cohorte. ¿Qué tal esta parte de utilizar curva ROC para evaluar riesgos? Que es algo que de repente en el poli nos dicen, no, las curvas ROC solamente son para prueba diagnóstica. No, aquí también se utilizaron para para riesgo. Claro. Manuel, ¿cuáles son tus palabras finales? Ya nos vamos. Nos quedan 2 minutitos.
lo disfruté mucho la explicación. Creo que se concreta lo de las cortes, y hay que darle un muy buen repaso, un muy buen repaso a esto. Al inicio, tentativamente hiciste pensar que con el estado basal, con el diseño arquitectónico iba a haber muchas fallas, pero poco a poco se fue integrando esto, aunque no las excuso. Claro. No, sí hay fallas. Sí, oigan, todos los estudios tienen fallas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es como un estudio observacional es capaz de dar tanta luz, es capaz de dar tantas ideas, de aportar tantos conceptos que hemos tenido durante años. Que siguen vigentes. Claro, mi crítica hacia ese artículo, hace algún tiempo, es que no metieron a los pacientes que hacían ejercicio. No metieron en el modelo el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio es uno de los protectores más importantes. Y eso Pues atenúa todo. Ponen en el primero o segundo párrafo que si los hubieran metido perdía significancia todo el modelo. Algo así ponen en el primero o segundo párrafo. Esa es mi crítica, ¿no? Entonces, mi crítica es que, híjole, bueno, lo podrías estratificar y decir, quito ejercicio, ¿no? Quito ejercicio y lo puedo estratificar para que el modelo quede mucho mejor. Pero lo que sí habla es que la importancia de la hipercolesterolemia, la importancia de la presión arterial, la importancia de un montón de cosas, ¿no? Entonces, una corte de 12 años también deja ver que el riesgo es a 10 años, ¿eh? Ojo, que la evaluación de riesgo que se está haciendo es de infartarme a 10 años, no es por año. Marquito Figueroa. Bueno, pues, yo también quisiera añadir, sí, perdón, ¿me escucha? Totalmente. Bueno, gracias. Pues también diciendo las críticas que tienes que sobre la subrepresentación de los grupos de edad que no incluye el estudio, ¿no? Por un lado, que también actualmente la diabetes es un factor de riesgo tan grande por separado que tenían que haberlo separado, o sea, tenían que haberlo como hecho aparte también. Otra de las cosas es que esto es un logaritmo y como dicen, esto no es un examen médico, esto es un logaritmo. Esa es otra de las cosas. Algoritmo. No logaritmo. Algoritmo, disculpe. Sí, algoritmo. Sí, eso es como otra de las limitantes que tiene, que no toman la historia familiar de enfermedad arterial coronaria, que nada más se aplica en pacientes sanos, o sea, que un paciente que ya la tiene, pues no sirve para medirle un riesgo a un paciente que ya lo tiene que ser un paciente sano, ¿no? O sin enfermedad arterial coronaria. Ok, tiene muchos problemas este artículo. Es un algoritmo, es una propuesta de cómo podría abordar, pero lo que sí les sé decir es que metodológicamente le echaron muchas ganas, que es un gran ejemplo de un estudio de corte. La otra cosa es que el análisis estadístico es bellísimo. Lo que no me gustó, Kingston, fue el huachicol en quitar a las personas que hacían ejercicio, ¿no? Eso que a la hora de meter el ejercicio todo se vuelve, ¿no? Todo se quita con el ejercicio. Eso tardó muchos años en que viniera la corriente de que exercise is medicine, ¿no? Pasaron muchos años. Antes de esto se trataba el colesterol con este medicamento. Ahora se trata el colesterol, la diabetes y la hipertensión con ejercicio. Pero bueno, espero que les haya gustado, Patricio. No sé qué opines, Oli. Patricio. Sí. Muy interesante, maestro. Luego ya lo había leído en algún momento, pero creo que jamás lo había entendido como hasta ahorita en la maestría, pues. Y hay que darle el golpe casi por partes, cabrón. O sea, hay que darle el golpe a la parte de la regresión lineal, hay que darle el golpe a la parte de la regresión logística, este artículo tiene muchos asegúnes, hay muchos lugares hacia donde irse. Pero la metodología que llevaron es buenísima. Los aspectos de corte, que son lo que estamos evaluando en la clase, es muy buena. Bueno, ya nos vamos. Empezamos para la siguiente clase el ensayo clínico. Entonces, para la siguiente clase vamos a ver los ensayos clínicos, las fases de los ensayos clínicos, ¿sí? Y va a ser por equipos, ¿no? De nuevo, Cari, ¿cómo ves? Sí, perfecto. ¿Cuántos equipos te gustan para poderlos calificar? Podríamos dejarles fase 1, fase 2, fase 3, así para irnos más rápido. Sí, más rápido, con 3. Quien haga una fase. ¿Sale? Equipos de 3,
y la siguiente vez vamos a ver los ensayos clínicos, ¿sale? Quiero todo de los ensayos clínicos, políticas de la autorización, fase 1, qué es el fase 2, qué es el fase 3, qué es el fase 4. Maestro, sí. Usamos los mismos equipos porque algunos son de 4. ¿Sí? Pero usamos los mismos equipos, ¿verdad? Está bien. Sí, sí, sí. ¿Te parece, Cari, o que se mezclen para que conozcan otras personas? Lo que pasa es que ahorita no sé si les es práctico, o sea, si les es práctico y encantada para que trabajen con diferentes personas. A mí me gustaría que Por cambiaran los para hacer horarios, amiguitos, no sé. pero, o sea, para que hagan amistades, para que la pobre Ned hable con alguien, que no sea Kingston, ¿no? O sea, solo Que no habla sea con oftalmólogo. Kingston, ¿no? ¿Te imaginas, Cari? O sea, todo el día hablando de ojos. Oye, Que le échale echen- un ojo a este paciente, ¿no? Ay, ¿qué tenía? Entonces, Tenía un ojo de pescado. Oye, que Ned trabaje con los ortopedistas por los ojos de pescado. Sí, quédense con los mismos equipos si quieren, hagan lo que quieran, pero queremos trabajo en equipo y que todos estén trabajando hacia un mismo lugar, ¿sale? Nos Y vemos ahorita para que la está próxima. tan de moda, ¿no? Con el COVID, lo de las fases de investigación. Así es, ¿no? Entonces vamos a ver qué son las fases, estas partes del ensayo clínico, que ya hemos avanzado muchísimo porque es igual que una corte, entonces creo que vamos a avanzarlo vamos a llegar a buen puerto, ¿sale? Y ya nada más para entender, cada equipo hace una fase diferente para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Lo ideal es que revisen todos, pero si quieren, cada equipo haga una fase para que podamos irnos una fase por equipo. Ok, Pero lean Patricio todos, los por organiza en favor. el chat, ¿no? Claro Ahí que sí. organícense en el Va. chat. Órale. Bye, bye. Bye. Adiós. Gracias, nos vemos.